Ok, entonces, buenos días. Vamos a ver, en esta clase el objetivo es el siguiente. Vamos a terminar de ver estos ejercicios que hicimos en la clase anterior o que iniciamos en la clase anterior para reconocer y trabajar principalmente con procesos isotérmicos, isobáricos e isocóricos, y en cada uno de ellos aprender a calcular el calor, el trabajo y el cambio en la energía interna. También para caracterizar los estados por los cuales pasa el sistema, ¿ya? Ese es el objetivo de haber hecho estos ejercicios. Y vamos a terminar, ¿cierto? Con este ejercicio y aspiramos que con esto ya quede claro y cumplido ese objetivo. Lo otro que vamos a hacer hoy, el otro objetivo es entender los procesos adiabáticos, ¿sí? Obtener las expresiones, las ecuaciones para trabajar con los procesos adiabáticos, ¿sí? Y cuál es la diferencia entre un proceso adiabático, un proceso isotérmico y hacer ejercicios correspondientes. ¿Ya? Ese es el objetivo del día de hoy, principalmente. Bien, con respecto a la pregunta que me hizo Sofía al respecto de que cómo la caracterización de los estados por las cuales atravesaba un sistema era lo que más le costaba, entonces vamos a repasarlo. Cuando ustedes tienen un sistema, ¿sí? Cualquiera, imagínense en un gas encerrado en un cilindro, ¿sí? Lo que usted tiene al principio es el estado inicial. Es decir, si usted a su sistema le toma la presión, el volumen y la temperatura, va a tener entonces caracterizado ese sistema. En este ejercicio, particularmente, les dieron como datos que ese estado 1 tenía una presión de una atmósfera y tenía una temperatura de 273 Kelvin. También les dijeron que tenían una cantidad de 1 mol de gas ideal, ¿okay? Y que ese gas era monoatómico. Ahora, ¿qué más les dijeron? Les dijeron que ese gas, ¿cómo se los dicen? A través del gráfico, ¿sí? Que ese gas en ese estado inicial sufre un proceso isocórico, ¿ya? Se puede decir una compresión isocórica. ¿Por qué? Porque está aumentando la presión a volumen constante. Entonces, sufre un proceso isocórico hasta llegar a un estado 2, ¿sí? Ese cambio de estado hace que aumente la presión, perdón, ¿ya? Hace que aumente la presión. Y en la tabla le dicen que la presión se duplica, es decir, se va a 2 atmósferas, ¿ya? No le dan el volumen y no le dan la temperatura. Después le dicen que ese estado, ese gas en el estado 2 sufre una expansión isotérmica, ¿sí? Hasta un estado 3, ¿ya? Entonces, si sufre una expansión isotérmica, eh, no hay cambio de temperatura durante esa expansión, pero no le dan ningún dato de los 3 que requiere para caracterizar el estado 3. Después le dicen que que ese gas en el estado 3 regresa a las condiciones iniciales. Ese regreso o ese retorno a las condiciones iniciales lo hace a través de un proceso isobárico, que también se puede llamar compresión isobárica porque disminuye el volumen manteniendo la presión constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo caracterizo yo cómo relleno esta tablita, que fue la pregunta que me hicieron al principio, antes de empezar a grabar?
es conociendo todo esto y sabiendo leer el diagrama. Por eso uno de los resultados de aprendizaje que yo espero de ustedes es que aprenda a leer los diagramas, diagramas de presión-volumen, de temperatura-volumen, todos estos diagramas termodinámicos. Y si es un gas ideal, ¿sí? Entonces sabemos que nosotros podemos hacer uso de la ecuación de estado del gas ideal. Para la primera, para llenar el primer espacio aquí que dice volumen, sabemos que si tenemos la presión y tenemos la temperatura y me dan el número de moles, entonces puedo calcular el volumen. ¿Sí? Bien, ya tenemos todos los datos. ¿Qué volumen les dio acá a los chicos que lo pudieron resolver? 22,4 litros. Muy bien, 22,4. Después, ¿cuál sería el volumen del estado 2 si el gas pasó del estado 1 al 2 a través de un proceso isocórico? 22,4 litros. Exactamente. El volumen permanece constante, por lo tanto. Y si tienes ya 2 de estos y 3 con el número de moles, puedes calcular la temperatura. ¿Sí? Siendo la temperatura P por B dividido NR. ¿Cuánto les dio esta temperatura? 546. 546. Bien, ahora, del tercero no tenemos nada, ¿sí? Pero sabemos que el estado 3, ¿sí? Se relaciona con el estado 2 a través de un proceso isotérmico. Es decir, si este es un proceso isotérmico, la temperatura del estado 3 y la del 2 debe ser igual. Por lo tanto, ¿aquí qué debo poner? 546. ¿Ah? 546. 546. Ya. Ahora, la presión, podemos colocar, claramente el volumen aquí no lo conocemos, ¿cierto? Porque este ya sabemos que es 22,4. La presión, ¿la conoceremos? ¿La del estado 3? Sí, porque está igual que la del estado 1. Exactamente, es la misma del estado 1, es decir, una atmósfera. ¿Sí? Y con estos dos podemos calcular el volumen a través de la ecuación del gas ideal. ¿Eso cuánto les da? 44,8. 44,8. Muy bien. Listo. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer para caracterizar los estados por los cuales atraviesa el sistema durante este ciclo termodinámico. ¿Sí? No sé si les queda claro, Sofía, ¿se resolvió tu duda o tienes alguna otra duda con respecto a esto? Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿Cómo se hace? Bien. Aquí, como ya lo vimos y ya lo hicimos. Ah, ya. Sí, habían personas entonces que se habían estancado ahí. Bien, tengan mucho cuidado entonces con eso. Espero que les haya quedado clara la explicación. Ya, en el proceso A, entonces ya habíamos dicho, ¿cierto? Es un proceso isocórico. El proceso B es un proceso, porque lo dice el gráfico,
y nosotros ya lo hemos mencionado, es isotérmico. Y el proceso C sería isobárico, ¿cierto? Como lo mencionamos ahora, y el compañero que nos ayudó también con la presión no lo mencionó. Isobárico. Entonces, para llenar esto ya nosotros sabemos aproximadamente quiénes son o cómo son los valores. No sé si tuvieron alguna dificultad con llenar esta tablita, ¿ya? No sé si alguien quiera presentar sus resultados, presentar sus ejercicios compartiendo alguna foto. ¿Quién podría ayudarnos con eso? Ah, se me fue. ¿Quién podría ayudarnos con eso? Marcos Pinilla, ¿está por ahí? Sí, profe, déjame le tomo una foto y lo comparto. Ya, perfecto. Ya. Mientras Marcos le toma una foto, ya sabemos aquí cuáles son cero, ¿cierto? ¿Quiénes de acá son cero? Por definición, El trabajo en isocórico. el trabajo en el proceso isocórico, La energía interna en isotérmico. la energía interna en el isotérmico, Y la energía interna en el ciclo. ¿la qué? La energía interna en el ciclo. La energía interna en el ciclo, bien, Vicente. Energía interna en el ciclo. Esos serían nuestros ceros acá. Listo. Me dices, Marcos, cuando lo tengas listo. Para yo dejar de compartir. Bien. Eso es lo que nosotros podemos hacer sin ningún tipo de cálculo, solamente conociendo cuáles son, identificando por definición los procesos termodinámicos por los que sufre el sistema y aquí colocándolos en la tablita, eso solamente. Bien, ¿alguna pregunta, Marcos? ¿Está listo? Todavía no, profe, estoy pasando las imágenes. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Por qué la energía interna del ciclo es cero? Porque la energía interna del ciclo es cero. ¿Te acuerdas cuando vimos esto? Cuando Sí. vimos esto, dijimos que esta expresión, ¿sí?, se cumplía no solamente para los procesos isocóricos, sino que eran ecuaciones válidas para cualquier proceso, ¿ya? Para cualquier proceso. Es decir, que la energía interna dependía de la temperatura, ¿sí? Dependía del cambio de temperatura. Por lo tanto, si la energía interna solamente varía con la temperatura, y también nosotros, como lo vimos en el experimento de Joule, ¿cierto? Acá, que dijimos que la energía interna de un gas depende únicamente de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura permanece constante, delta U permanece constante, ¿sí? Entonces, por lo que vimos acá en el experimento de Joule y lo que confirmaron acá al analizar estos procesos y encontraron que la energía interna era igual como dependía solamente de la temperatura, también encontraron que la capacidad calorífica volumen constante era la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Y si lo observamos así, entonces, si no cambia la temperatura, la energía interna no cambia. Por eso, para procesos isotérmicos, entonces, la energía interna
va a ser igual a 0. Porque para todos los procesos, para todos, la expresión de la energía interna es esta, ¿sí? Para calcularla. Así que si la temperatura no cambia la energía interna. ¿Ya? Ya, profe. Bien, José. Ok, Marcos, ¿está listo? Sí. Bien. Ese sería el procedimiento y ahí estarían los resultados. Entonces, el isocórico. Ya, pero no colocaste el resultado del ciclo. A ver, hagámoslo con tus resultados. Todos comparen, por favor, los resultados. Entonces tenemos, te dio el calor 811 calorías positivo, ¿cierto? Sí. Más la isoterma te dio que tiene un calor le entró un calor a la isoterma positivo también de 747 y liberó calor el sistema en el proceso isobárico, por eso es negativo, de 1351, lo cual le da 207 para el ciclo, ¿sí? Entonces, voy a anotar aquí, 207 según el calor, entonces, para el ciclo termodinámico le dio a Marcos 207 calorías. Ahora, la otra dos, si esto está correcto, ojo, la sumatoria del W le debería dar lo mismo, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque recuerden que el delta U para el ciclo debe dar 0, ¿sí? ¿Ya? Por lo que acabamos de explicar. Bueno, no, el delta U para el ciclo es 0 porque el estado inicial es igual al estado final. Entonces aquí claramente que no le da lo mismo, porque es menos 747 y el trabajo le da lo mismo, con el mismo signo, Sí, profe. el isobárico. Menos 4. Ah, no. A ver. ¿Ah? Sí, me da el mismo signo mis resultados, profe. Claro, aquí te da menos 1494. ¿sí? Sí. 207 menos 1700 menos 1494 no es igual a 0. O sea, aquí hay un error. Y el otro, el delta U también nos tendría que dar 0, ¿cierto? 811 menos 2098 te da menos 1287. Es decir, ni siquiera nos da lo mismo que la diferencia entre entre Q y W. ¿Ya? O sea, ahí hay un error. Vamos a revisar el procedimiento, por favor. No sé si se ve muy bien. Sí se ve súper bien. Dice, ya tenemos el calor en el proceso isobárico es 5 medios. Este es un gas monoatómico, ¿ya? Monoatómico. Si es monoatómico, el C sub B es 3 medios, no 5 medios. Ah, ok. ¿Ya? Bueno, primer error. Entonces tenemos que es 3 medios, que es 1.5 por 1,987 por la diferencia de temperatura. Es 546, ¿cierto? 546 Sí. menos 273. Eso da 814. 813,6. Fíjate que es raro porque tú dices 5 medios y te da lo mismo que si hubieras trabajado con 3 medios. Sí. Sí, yo creo que ahí te equivocaste inclusive en la calculadora. Porque si yo trabajo con 5 medios, me da 1356. O sea, tu respuesta ahí sí es como si hubieras trabajado con 1.5. Pero da 813,6, 813,7, aproximadamente 814.
813,7. Ya, el B. Entonces, bueno, entonces el Q sería igual al delta U. Delta U es igual a Q más W, por lo tanto, si W es igual a 0, delta U es igual a Q. Eso está bien. B. Q es igual a menos W porque es un proceso isotérmico. Está bien. W entonces es menos NRT, logaritmo natural de volumen final, volumen inicial. Tenemos una mol, tenemos... mire, fíjate que es importante que no te tragues las cifras significativas porque es 1,987, ¿ya? No 1,98, es 1,987, ¿ya? Entonces tenemos una mol por 1,987 por la temperatura, que es 546, por el logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial, ¿cierto? Que es 44,7 logaritmo 44,7. Realmente no he corroborado si los volúmenes están bien, pero trabajemos con estos datos. Eso da 749,5. 747 te dio a ti porque le sacaste el 7 al 1,98 al R, ¿no? Entonces, digamos que es 749,6. Ya, y eso es del mismo signo. No, de menos. Claro, Menos. eso te da negativo para el trabajo, ¿está bien? ¿Sí? Y te da positivo para el calor. Exactamente. Están bien los signos. Bien, el C. En el C te dice menos 1. Ahí también me comí una cifra significativa. Sí, no, pero ahí el C está malo, porque el C es isobárico y tú estás trabajando con una fórmula isotérmica. ¿Ya? Mm, En el C las temperaturas cambian, entonces no puedes trabajar con NRT. Esa expresión es para isobárico. Tan malo eso. ¿Ya? El calor es una mol por C sub P. C sub P es 5 medios, que es 2,5 por 1,987. Y tú lo colocaste ahí como 495. Y a mí en la calculadora me dio 497. ¿Ya? Estás trabajando con 1,98 calorías y hay que trabajar con 1,987. Inclusive en algunos libros trabajan con 2, ¿sí? Pero no le quitas la tercera cifra significativa. Entonces, en estricto rigor es 4,97, ¿no? Que es lo mismo que 2,5 por 1,987. Por una mol, por el delta de temperatura, ¿sí? El delta de temperatura es la temperatura final, que era la del estado inicial, ¿cierto? Que es 273, menos la temperatura final, que era inicial, perdón, que es la 546, ¿sí? Y eso a mí me dio menos 1356. Claro, porque yo trabajé con el R completo. Menos 1356. O sea, el procedimiento tuyo ahí está correcto, ¿cierto? Ahora, lo que yo sí te pido, Marcos, es que cuando tú trabajes, me coloques las dos temperaturas, sino el delta, ¿ya? Sino que me coloques temperatura final tanto, temperatura final eso, en los desarrollos, y eso va para todos, ¿sí? Así como lo hizo en el proceso A. bueno, ¿Sí? Que profe. me colocó las dos temperaturas. Después dice, delta U es igual a Q más W. Bueno, uno de ellos está malo, ¿sí? Que es el calor. ¿Ya? El calor nos dio, ¿cuánto fue que dijimos? 700, no lo hicimos. El trabajo, perdón. El trabajo no lo hicimos. Porque el trabajo es presión
por delta de volumen, porque es un proceso isobárico. ¿Sí? Ya, perfecto, Marcos. Vamos entonces, muchas gracias por compartir. ¿Ya te quedaron claros cuáles fueron tus errores? Sí, profe. Gracias. Muchas gracias a ti por compartir. Bien, entonces vamos a hacer lo que hicimos en con lo que Marco nos ayudó, ¿cierto? Marco ya nos mostró el desarrollo. Entonces, de acuerdo a eso, aquí habíamos dicho que este era 813,7 y aquí también, porque estos dos eran los mismos, 813,7. ¿Ya? De acuerdo a lo que vimos en la resolución de Marcos. En el isotérmico dijimos que el calor nos daba 1356, ¿cierto? No, el trabajo. Marcos, recordame eso. ¿Sí? Y el calor entonces es positivo. Para el isotérmico. ¿Ya? Y en el isobárico, ¿o estoy equivocada? Profe, creo que el calor era 1356 en el isobárico. Sí, gracias. Me acabo de dar cuenta. Ya. Borrado. Oh, y el borrador está desactivado, no puede ser. Porque estoy en otra diapo. Ahí. Claro, era 749. Pluma. Ya, era 749,6. Positivo para calor, porque está entrando, se está expandiendo. Eso es importante que ustedes también sepan. Si entra calor, si se expande un gas y no cambia su temperatura, es porque le está entrando calor. ¿Sí? Y cuando se expande, hace trabajo. Entonces, ese trabajo es negativo. Por aquí le tengo que poner el signo. ¿Ya? Bien. Y el isobárico fue el que nos dio 1356. En el isobárico expulsa calor, o sea, este nos da negativo, 1356. ¿Sí? Compresión isobárica. Y el trabajo es positivo, 1356. No, me equivoqué. No hicimos el trabajo, perdón. El trabajo no lo hicimos, porque estaba mala la expresión que nos había presentado su compañero. Entonces vamos a hacer acá. El trabajo para el isobárico menos la presión, ¿cierto? Por el delta de volumen, ¿ya? La presión en este caso es esta presión de esto, que recuerden que es una atmósfera, ¿ya? No es porque sea la presión externa, no, es porque es la presión del sistema, que en este caso está sufriendo un proceso isobárico de 3 a 1, y este proceso C tiene una atmósfera de presión acá, ¿sí? Como lo vemos en la tabla. Entonces es una atmósfera por el delta de volumen. El volumen final es este, que es 22,4, ¿sí? Y el volumen inicial es este, porque partimos en 3, y el del volumen del 3 es 44,8. Para eso sirve la tablita de los estados, porque ahí sacamos los datos de una. 44,8. Eso me da un trabajo igual a 22,4 menos 44,8, eso es la mitad. Negativo. Y menos por menos da más. Eso me da 22,4. ¿Cierto? 22,4
atmósfera por litro. Recuerde que tengo que dividir, ¿sí? Y multiplicar por R, ¿ya? Entonces usted multiplica y divide por R. Multiplica por R en calorías y divide por R en atmósfera por litros, ¿sí? Entonces por R en calorías 1.987 dividido el 0,082, que es el R en atmósferas por litros. Y eso les da 542,8, ¿ya? Entonces el trabajo aquí me da 542,8. Si no nos da, estamos equivocados y lo corregimos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos equivocados? Bueno, porque la suma de calor y la suma del trabajo me tienen que dar lo mismo, ¿sí? Y la diferencia entre menos 1356 del proceso isobárico más 542,8, eso me tiene que dar 813 aproximadamente negativo, ¿sí? Fíjense que aquí yo ya lo hago y esto me tiene que dar 813. En mi calculadora, con los datos trabajados, me da 813,2, ¿ya? Lo que es aproximadamente 0. Es decir, está correcto el procedimiento, ¿sí? Te confundiste, Diego, con el Q, con el calor y el delta U del proceso. Del proceso isobárico. Del proceso que estamos haciendo. O del ciclo. Del isocórico. O sea, de este. Porque el isocórico es este. El isocórico, el trabajo es 0 y Q es igual a delta U. Q y W es igual a delta U. ¿Sí? En el isocórico, el calor para el isocórico, el calor es NC sub P de T. Perdón, NC sub B de T. Este es este, así sacamos el calor ahí, que fue lo que mostró Marcos, ¿sí? Y como el calor es igual a 0, como el trabajo es igual a 0, perdón, el calor sería igual a delta U, ¿ya? Entonces solamente para el para el isocórico hay que calcularlo con esta expresión. No sé en qué parte te confundiste. Si me puede ser más explícito. En cambio, en el isobárico, ¿cierto? El isobárico es el trabajo se calcula de esta forma, ¿sí? El trabajo para el isobárico se calcula de esta forma. Y el calor, ¿ya? El calor para el isobárico es Q sub P igual a NC sub P de T, ¿ya? Siendo C sub P 5 medios para este gas que es monoatómico, ¿ya? Este fue el que nos mostró Marcos hecho en su ejercicio, en la foto de su ejercicio, y este estaba correcto. Exactamente. Ojo con el C sub P y el C sub B, ¿ya? Bien, entonces acá si ustedes se pueden dar cuenta, si yo sumo todos los calores del ciclo, 813.7 más 749,6 menos 1356, eso les da 207.
aproximadamente, ¿cierto? 207,3. Y yo espero que el trabajo me dé lo mismo, pero con signo contrario. Menos 749 más 542,8. Me da menos 206. ¿Ya? Entonces, las diferencias entre estos, ¿sí? Es por el manejo de cifras significativas. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ven, pero las diferencias tienen que ser súper pequeñitas, así. Sí, aquí, quién sabe que me equivocaría yo, que coloqué, no sé, bueno, no importa. Lo importante es que es aproximadamente igual y es aproximadamente 0. Lo que corrobora que el ejercicio está bueno. Pero fíjense que esta tablita es buena porque ustedes ahí van corroborando si el ejercicio está bueno o no. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Porque ya empezamos... vamos a ver los procesos adiabáticos. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Bien, entonces recuerden que aquí en el trabajo para isobárico siempre las unidades van a ser en atmósfera por litro porque esto es presión delta de volumen. Bueno, en otras ocasiones ustedes pueden usar presión en otras unidades, ¿cierto? Por ejemplo, en pascales, ¿ya? Pascales por litro o pascales por metro cúbico. Sí, la idea es, independientemente de lo que ustedes usen acá de unidades, ¿cierto? Que si es en general en atmósfera por litro, tienen que multiplicarlo por R en la unidad que ustedes requieran y dividirlo por R en atmósferas por litros, que es la unidad que les cancela las unidades obtenidas aquí si hacen la presión en atmósferas y el volumen por litro. Bien. Ya chicos, entonces siendo las 10:35, nosotros nos vamos a ir a un descanso para procesos adiabáticos. Entonces, los procesos adiabáticos, cuando decimos cuasiestáticos es porque significan reversibles. O sea, lo que vamos a ver es procesos adiabáticos reversibles en gases ideales, ¿ya? Ustedes saben que los procesos adiabáticos es cuando en el proceso no hay transferencia de calor, es igual, o sea que Q es igual a 0, ¿ok? No hay intercambio de calor con el entorno, el sistema está aislado tal que no hay intercambio de calor. Entonces, si nosotros tomamos el primer principio de la termodinámica y este calor es 0, entonces el trabajo me quedaría igual a la energía interna, ¿sí? La energía interna sería igual al trabajo. Para un proceso, para la expresión general para el trabajo es menos PdV, ¿sí? Para todo trabajo esa es la expresión general, ya lo sabemos. Y la expresión general para todos los procesos de la energía interna es esta, ¿ya? O sea que tenemos trabajo, expresión general, expresión general de la energía interna para todos los procesos. Entonces, en un proceso adiabático, ambas expresiones se igualan. ¿Por qué estoy haciendo este desarrollo en un proceso adiabático? Porque este desarrollo es importante para poder resolver algunos de los problemas que les pongo en la guía de ejercicios. Ahora, si nosotros, como la presión no es constante en un proceso adiabático, anote eso, por favor, la presión no es constante en un proceso adiabático, entonces tenemos que reemplazar esta presión por la ecuación del gas ideal, ¿cierto? O su equivalente, sí, lo que equivale aplicando la ecuación del estado del gas ideal, porque precisamente estamos usando este sistema para deducir una expresión. Entonces me quedaría que C sub B de T, que es la energía interna, es igual a menos nRT dividido volumen, ¿cierto? Proveniente de acá de esta expresión, por el diferencial de volumen, que proviene de acá. Entonces, me quedaría esto. Ahora, si reordeno temperaturas con temperaturas, volúmenes con volúmenes, me queda un término dependiente de la temperatura y un término dependiente del volumen. Si yo paso este aquí a sumar y lo igualo a 0, me queda una expresión de esta forma.
¿sí? Ahora, fíjense que ambos tienen diferencial, ¿sí? Y ustedes saben que en matemática, cuando hay una diferencial, yo integro, ¿sí? Y me quedó esto muy feo. La integral, entonces, del diferencial de temperatura o de 1 partido t, ¿sí? Esta es una integral que tenemos que aprendernos, por favor. Y no voy a hacer estas integrales, voy a escribirlas acá. ¿Cierto? Integral de 1 partido x, ¿ya? De x, ¿ya? Es igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Esa es la integral. Por Dios. Necesito un lápiz definitivamente. Se me quebró el lápiz de la tablet y no lo he encontrado. Ya. Ahora, y esta es una de las integrales que más vamos a usar, entonces me queda, como es 1 partido t de t, me queda logaritmo natural de t, más n, que es constante, r constante, c sub b es constante, asumiendo que es constante, sale de la integral, y 1 partido b de b es logaritmo natural de b, ¿ya? Sin integrar, sin evaluar los límites, ¿no? Porque cuando uno evalúa los límites te quedaría logaritmo natural de volumen final menos logaritmo natural de volumen inicial, ¿cierto? Esto es sin evaluar límites. Entonces me quedaría la sumatoria de estos de estas dos logaritmos, de estas dos expresiones logarítmicas. Por reglas de los logaritmos, si yo tengo una suma de logaritmos, esto lo puedo escribir en términos de el producto, ¿ya? El logaritmo de t por b, ¿sí? Y también por reglas de logaritmos, si este está como coeficiente, puede irse como potencia. Pero esta potencia es sobre b, está sobre b, solamente sobre b, para que ustedes anoten. Entonces, esto es igual, sería igual a la constante de integración, ¿ya? Si saco logaritmo de una constante, me da una constante, y saco logaritmo de esto, entonces me quedaría t por b, ¿sí? El antilog, digamos, me quedaría t por b elevado a n por r dividido c sub b igual a una constante, ¿ya? Ahora, nr dividido c sub b lo puedo escribir en términos de capacidades caloríficas de acuerdo a la ley de Mayer. Recuerde que cuando vimos la ley de Mayer dijimos que C sub P era igual a C sub B menos R, ¿cierto? Entonces, a C sub B más R, perdón. Aquí. C sub P es mayor que C sub B, y eso lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Por R. Entonces, si despejamos C sub P menos C sub B, me da igual a NR. Y de ahí podemos entonces escribir que este NR va a ser igual a C sub P menos C sub B, y este C sub B me queda igual acá. Así que puedo escribir que C sub P dividido C sub B menos 1, porque me quedaría menos C sub B dividido C sub B, menos 1 es igual a una relación que es la relación o la razón de las capacidades caloríficas, que es gamma, ¿cierto? Gamma menos 1. Entonces me queda gamma, que es C sub P dividido C sub B, y es la razón de la capacidad calorífica de los gases. Así que, si de ahora en adelante vamos a encontrarnos gamma en las fórmulas, y gamma siempre va a ser C sub P dividido C sub B. En este caso, menos 1. ¿De dónde sale el menos 1? De acá. De acá. No puedo hacer ni esto. Definitivamente terrible esto. Y no siempre, porque a veces tengo mejor dominio del mouse. ¿Ya? Ok. Entonces, me queda la temperatura por el volumen
y el volumen elevado a la gamma a la menos 1 es igual a una constante. Lo que significa que yo puedo colocar T inicial por B inicial y el volumen elevado a la gamma a la menos 1, esto va a ser igual a T2, pongámosle o T final, dividido volumen final o volumen 2, elevado a la gamma a la menos 1. Entonces, esta fórmula que escribí aquí se usa para calcular temperatura y volúmenes en procesos adiabáticos, ¿ya? Adiabáticos reversibles, solamente adiabáticos reversibles. Ahora, de esta expresión se deduce otra, que no la vamos a deducir porque la deducción no es muy interesante para nosotros. Esta deducción sí se las hice porque sí es importante para ejercicios que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Hay otra expresión que se deduce de esta que es P1 por B1 elevado a la gamma igual a P2 por B2 elevado a la gamma, ¿ya? Entonces, el volumen es el único que está elevado a la gamma. Ojo, no la presión. Y gamma es la razón de la capacidad calorífica de los gases. Por Dios. Eso, ¿ya? Así que esas son las dos fórmulas, anótenlas en sus cuadernos para trabajar procesos adiabáticos. Ya me voy a ir, me equivoqué justo ahí, me voy a ir a la pizarra mejor. Eso es un gamma. Ya, fórmula número 1, fórmula número 2. ¿Sí? Temperatura, volumen, presión, volumen para procesos adiabáticos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para aplicar esto. Antes de hacer el ejercicio, quiero decirles que cuando nosotros graficamos una isoterma, ¿sí? Donde partimos desde un mismo estado inicial, ¿ya? Pero el gas se puede ir por dos expansiones, se puede expandir, podemos hacer un experimento, ¿ya? Una expansión isotérmica y que el gas se expanda de una forma adiabática. Si ustedes graficaran estos procesos, se encontrarían con el siguiente resultado, con este. Si parten los dos desde el mismo estado inicial, pero uno sufre expansión adiabática y el otro isotérmica. Encuentran que el gráfico para la isoterma se ajusta a esta línea verde y la expansión llega a un volumen superior cuando le entra energía, porque recuerden que en el isotérmico entra calor, ¿sí? A este sistema isotérmico le entra calor. Recuerden, para mantener la temperatura constante mientras el gas expande, tiene que haber un ingreso de calor. Entonces, en el isotérmico el calor es positivo, mientras que en el adiabático no entra calor. Entonces la expansión es menor, se expande hasta un volumen menor. Por eso, si ustedes comparan una adiábata de una isoterma, la adiábata tiene una pendiente superior, tiene una pendiente mayor que la isoterma. Por lo tanto, si analizamos el área bajo la curva de esta, ¿sí? Que es el trabajo, recuerden el área bajo la curva de estos gráficos, que es el trabajo, vamos a tener que el área bajo la curva de la isoterma es mayor que el área bajo la curva de la adiábata. Por lo tanto, como dice en la diapositiva, ¿sí? El gas, el trabajo realizado por el gas en el proceso adiabático es menor que el que realiza el proceso isotérmico, ¿sí? Entonces, como se ve en el gráfico, ¿por qué? Porque las pendientes son diferentes. La expansión adiabática va a ser menor que la expansión isotérmica si partimos desde el mismo estado inicial. ¿Les queda claro alguna pregunta con respecto a esto? Profe, Dígame. ¿por qué cuando entra calor es más grande el trabajo? ¿Por qué cuando entra calor hace más trabajo? Porque se expande más.
hay una mayor expansión. Fíjate que el volumen aquí es mayor, el volumen de la diábata, de la isoterma, perdón. Aquí este es el volumen de la isoterma y este sería el volumen de la diábata, ¿ya? Entonces, la expansión es mayor en la isoterma y por lo tanto el área bajo la curva, si usted analiza el área bajo la curva, sería todo esto. Esta sería toda el área bajo la curva de la isoterma. En cambio, el área bajo la curva, lo voy a hacer en morado, de la curva de la diábata sería solamente esto. ¿Se fija? Entonces, es más pequeña la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una menor expansión. Porque no está ingresando calor en la diábata, en el proceso adiabático. No sé si me entienden ahora. Las fórmulas ya las vamos a ver, que me las están pidiendo. ¿Sí? De nuevo, esta, la roja sería el trabajo de la isoterma. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya les voy a mostrar las expresiones nuevamente porque vamos a hacer un ejercicio con ellas. ¿Sí? Bien, estas son las expresiones. Para T1, B1 o T inicial, B inicial, elevado a la gamma a la menos 1, siendo gamma C sub P dividido C sub B, y P1, B1 elevado a la gamma, ¿cierto? Igual a la constante, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con un proceso adiabático, ¿ya? Proceso adiabático. Yo le coloqué que aquí era Q igual a 0, pero cometí un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hice igual que esta, ¿ya? Entonces, si fuera verdad, yo tendría que hacer este gráfico así, ¿cierto? Porque esta sería realmente la diábata y esta sería la isoterma. Porque si partimos del mismo lugar, entonces mi estado final no sería acá, sino que sería acá. Entonces digamos que como yo me equivoqué, para que no se confundan, las pendientes son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Bien, entonces fíjense que nos partimos del mismo estado 1 y también como en el anterior, ¿cierto? Es como para hacer una comparación, ¿ya? Entonces, estado 1. Aquí ustedes tienen la tabla del ejercicio anterior. Así que por favor, todos los que tomaron nota, me dicen, la temperatura 1, ¿por qué? Porque vamos a caracterizar primero los estados, ¿sí? Aquí la única diferencia es que en lugar de una isoterma hay una diábata, ojo. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, chicos, mejor. Se me ha detenido. Ah, yo estoy con la imagen y esto se carga mucho. No me había fijado. Aquí tenemos... son muy pesados los videos que tienen imagen. Aquí vamos a ampliar esto. Ahí. Ahí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, ¿para qué? Este estado, ya, este estado 1 es el mismo porque yo tengo una atmósfera, ¿cierto? Tengo aquí una atmósfera que partimos desde el mismo, 1. Tengo, aquí tengo 2 atmósferas en este, ¿sí? Más arriba, 2. Voy a poner por acá. 2 atmósferas, ¿ya? Y 22,4 litros, tengo por aquí, 22,4.
que me correspondería a este volumen, ¿sí? Y tengo, y eso tengo, ¿ya? Bueno, la temperatura como es lo mismo, como es el mismo gas del estado ideal, entonces yo prácticamente puedo hacer lo mismo que hice en el pasado, con PV igual a nRT. ¿Cuál fue la temperatura que nos dio acá? De acuerdo a la tabla del ejercicio anterior. Ay, perdón. 273. ¿Por qué no me da esto? Ah, ya sé qué pasó. $273. ¿Bien? Ya. Volumen 2 es el mismo, fíjense, porque vamos a través de un proceso isocórico, es el mismo que el volumen 1. ¿Ya? Por lo tanto, por PV igual a nRT, calculo la temperatura y me da lo mismo que el anterior. Ojo, hasta aquí hemos hecho lo mismo, por eso me voy rápido. Estado isobárico, proceso isobárico desde el estado 2 desde el estado 3 al 1, ¿ya? Es la misma presión, entonces coloco 1. Fíjese que hasta ahora todo igual. ¿Dónde cambia esto? ¿Y dónde es que vamos a trabajar? Acá, en la parte adiabática, ¿sí? Aquí yo escribo lo mismo, isocórico. Aquí voy a escribir lo mismo, aquí es 0. Incluso los mismos datos de acá me van a hacer, ¿cierto? Aquí me dio 813,6. Se hace lo mismo porque no ha cambiado, perdón. Sí. Y 813,7. ¿Ya? Lo mismo, no me ha cambiado nada. Porque es el mismo proceso isocórico, estoy con los mismos datos del anterior. Acá es donde empieza a cambiar. Adiabático. ¿Ya? Ahí es donde empieza a cambiar el asunto. Y aquí es isobárico. ¿Ya? Puedo colocar el 0 acá, que es del ciclo, y y aquí hay otro 0, que en la otra no estaba, que es aquí. ¿Sí? En lugar, aquí había un adiabático, en el isotérmico había un del tau, en el del tau era 0, aquí no. Aquí es en el adiabático es igual a 0. Y listo, eso es lo que tendríamos en la tabla inicial. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? Lo que les sugiero siempre para trabajar con procesos adiabáticos es calcular el volumen y la temperatura, ¿ya? Entonces aquí sí me voy a ir a proyectar esto arriba, ¿ya? Acá. Entonces, miren, el proceso, el estado 2 con el estado 3 están relacionados por un proceso adiabático. Entonces, fíjense que yo no tengo ni el volumen ni la temperatura, ¿ya? No tengo los dos, pero sí tengo la presión del estado 3, ¿ya? Entonces yo podría decir presión del estado 2 por volumen del estado 2 elevado a la gamma. ¿Por qué a la gamma? Porque es un proceso adiabático, el B, ¿ya? Y es el que me une el estado 2 y el estado 3, ¿ya? Entonces, por eso P2, B2 elevado a la gamma es igual a P3, B3 elevado a la gamma, porque están unidos ambos estados por un proceso adiabático, ¿ya? Y como tengo la presión del estado 3, sí puedo hacer este cálculo, ¿ya? ¿Qué voy a calcular? El volumen 3, que es el que necesito. La temperatura no la podría calcular, fíjense, ¿por qué? Porque tengo T1, B1 elevado a la gamma a la menos 1, ¿ya? ¿Qué necesitaría bueno, aquí T2 específicamente? Que necesitaría la temperatura 2 y el volumen 2 del estado, el volumen del estado 2, esos los tengo. Pero del estado 3 necesitaría también los dos, temperatura y volumen. Y ninguna de estas dos la tengo. Por eso esta fórmula en esta tabla no me sirve. Primero me sirve esta, ¿sí? Me sirve esta. Entonces simplemente simplemente despejo, ¿ya? Despejo. ¿Qué despejo? El volumen 3. Entonces esto me queda P2 por B2 elevado a la gamma. Recuerden que la gamma es C sub P dividido C sub B,
¿ya? Y esto dividido por 3 y esto es B3 elevado a la gamma. Así ustedes calculan el volumen. ¿Qué es gamma en este caso? Hagámoslo por aquí. Gamma sería C sub P. Es un gas monoatómico. Entonces, C sub P dijimos que era 5 medios de R, ¿sí? 5 medios de R, ¿ya? Y C sub B es 3 medios de R. Por lo tanto, esto simplemente me quedaría 5 tercios, ¿sí? Entonces, gamma es 5 tercios para un gas monoatómico ideal donde no les especifican cuánto vale C sub B y C sub P. Entonces, hágalo usted por favor. P2, coja sus calculadoras. P2, ¿cuánto es? La presión del estado 2 es 2 por el volumen del estado 2 es 22.4, ¿sí? Y ese 22,4 solamente ese lo eleva a 5 tercios. Yo en mi calculadora le hago así con el símbolo de elevar y abro paréntesis y le doy 5 dividido 3. No hago 5 tercios y lo aproximo, no, porque eso me da un valor más aproximado y ahí empiezo con las aproximaciones. Entonces simplemente yo le doy elevado, abro paréntesis, 5 dividido 3 en la calculadora, ¿ya? Y eso me da 355,9, es decir, 356. Dividido la presión del estado 3, que es 1, ¿sí? Entonces, a todos les debe de haber dado esto, 355,99, es decir, 356. Esto es igual al B3 elevado a la gamma. Y gamma es 5 tercios, ¿ya? Usted ahí pueden hacer varias cosas, ¿ya? Ustedes pueden sacar pueden hacerlo de forma logarítmica, ¿cierto? O pueden simplemente sacar raíz quinta, ya como este es elevado a las 5 tercios, ustedes podrían decir que el volumen 3 es la raíz quinta, ¿sí?, de 356 elevado al cubo. Lo pueden hacer con logaritmo o lo pueden hacer así, ¿sí? ¿Ya? Y el volumen 3 ahí me da, de acuerdo a sus calculadoras, 33,995, es decir, 34 litros. Y a eso era lo que quería llegar, ¿ya? 34 litros, ¿ya? ¿Y cuánto fue en el anterior? 44. Es decir, si lo hacemos como isotérmico, me da 44 litros. Si lo hacemos como adiabático, me da 34 litros, ¿ya? Y la temperatura, ¿cómo sacar la temperatura? Ahora no es que se me va a ir a hacer esta expresión. No, porque como es un gas ideal, usted ya solamente si tiene presión y volumen y número de moles, agarra la ecuación del estado del gas ideal, ya tiene la presión, ya tiene el volumen, dividido R por T, que también, perdón, R por N, ¿sí? Y así calcula la temperatura. No tiene que usar esta otra expresión, ¿ya? Y con esos datos usted calcula la misma forma de calcular. ¿Cómo calcula el delta U? NC sub B delta dt, ¿cierto? NC sub B delta dt. ¿Qué es lo importante? Que ya tiene las dos temperaturas, ya tiene todos los datos, ¿sí? Aquí con 34 litros, ¿qué temperatura le da? Para que lo hagan, por favor. ¿Sí? Ustedes saben que aquí si es adiabático, el trabajo es igual a delta U, ¿sí? Y el isobárico ya lo sabemos calcular, ¿ya? Obviamente cambian las temperaturas y todo eso, por eso el isobárico no le va a dar lo mismo que en el anterior, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro lo del adiabático? Chicos.
y chicas. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo una consulta, pero es sobre la calculadora, Dígame. de cómo colocar en la calculadora raíz quinta. Raíz quinta. En mi calculadora, que es una Casio FX 82MS, que es súper común, yo coloco Shift y hay no sé si lo podrían ver acá. A ver, voy a mostrar el video. No sé si, a ver, espérame que. No sé si lo logran ver, porque yo no veo acá, espérate un momentito. Sí se ve, profe. Sí. Sí. Hay un logo por aquí, por aquí, que es este, ¿sí? Que es, se lo voy a dibujar acá, que es este. Entonces, arriba de ese logo en la calculadora está la raíz con una X arriba. Entonces, lo que yo hago es darle Shift, ¿cierto? Entonces me voy a este logo, por lo tanto me da raíz quinta, pero primero tengo que colocar 5. Entonces en la calculadora me parece así, 5 raíz quinta. ¿Ya? Así, 5 raíz y el numerito aquí adentro y ese numerito lo elevo al cubo. Entonces, así me queda. ¿Sí? No sé si ya le dio. Sí, profe. Sí, ¿Le dio? ahí sí. Gracias. Sí. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? La pueden hacer con logaritmo también. Le sacan logaritmo al lado y lado. Recuerden que si usted aplica logaritmo ahí, la potencia se le convierte en un coeficiente. Bueno, hay varias formas. Bien, voy a dejar de grabar entonces. Voy a tener